Hoy en la opinión de Orlando vamos a hablar acerca de Pablo y Jesús. ¿Qué vamos a comunicar de Pablo y Jesús? ¿Hubo diferencias en las enseñanzas de Jesús y Pablo? Interesante, ¿no? ¿Pablo dio otro mensaje de salvación que fue distinto al de Jesús? O sea que hay diferentes prédicas entre Jesús y Pablo. Sí, parece. Interesante. Hoy en la opinión de Orlando. Es importante. Es correcto. Por eso nace la opinión de Orlando. En búsqueda, ¿no? La opinión de Orlando. Somos gente común. Que la gente, los cristianos dicen, esa gente murieron y se lo tienen merecido. Tu opinión es importante. Pero aquí podemos mirar a Haití. Tiene que pasar algo así tan desagradable para que aparezcan tantos millones de dólares. Somos gente común, con muchas opiniones. Esa condición que ocurrió en los días de Adán, que le dice que si comes de esta fruta, vas a conocer el bien y el mal. Bienvenidos. No porque una persona allá arriba y que tiene una varita mágica dispone todo eso catástrofe. Simplemente en busca de la verdad. Hasta que llegó un día Controversial. Diferente. Bienvenidos. La opinión de Orlando. Bueno, de regreso estamos aquí en la opinión de Orlando con ustedes. Como dijimos anteriormente, vamos a hablar un poquito hoy de lo que es las enseñanzas entre Pablo y las enseñanzas de Jesús. ¿Hay diferencias entre ellas? Hay diferencias que pareciera que tuvieran un mismo panorama, una misma, como una enseñanza igual, pero hay diferencias muy importantes. Imagínense esto, en el Evangelio de Mateo se le acerca un hombre rico a Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, no matarás, no cometerás adulterio, los 10 mandamientos prácticamente. O sea, cumplir la ley de Moisés. Cumplir la ley de Moisés. Y el hombre rico le dice, no, yo esto lo he hecho desde mi niñez, no tenemos problema. Entonces Jesús le dice, bueno, si quieres 3 tesoros en el cielo. O sea que la pregunta fue simple, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le da 2 respuestas. La primera respuesta para ser salvo prácticamente es a los mandamientos de Dios. Obedece la ley de Moisés. Okay. Y la segunda parte viene a ser, ahora si quieres tesoros en la eternidad, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. O sea, hay una escala entre lo que estamos hablando de, hay salvación. Ahora, si queremos tesoros en el más allá. En el más allá, ok. O sea, pero la salvación va, según lo que está entendiendo. Según lo que se está hablando. Lo que se está hablando aquí, la salvación vendría siendo en la ley de Moisés está la salvación. Okay. Y si quieres tesoros, o sea que algo más de la simple salvación, ¿ya? Uh-huh. Entonces, vende todo lo que tiene. Entonces el hombre rico se puso triste, porque él tenía mucho, era rico, ¿no? Y muchos bienes. Voy a regalar, voy a lo que mi padre sudó mucho por conseguir. Entonces se fue triste, ¿no? Entonces, pero el punto, vamos a irnos al punto. No lo estoy diciendo palabra por palabra lo que hay en estamos parafraseando, como algo simple. Uh-huh. Y después en Mateo nos damos cuenta de que él empieza a hablar y dice, ¿no? Si es que tú me has atendido como foreigner, si me has dado de comer, si me has visitado cuando estoy en la prisión, si has hecho estas cosas, tú estarás en el reino de Dios. Entonces muchos dirán, pero ¿cuándo lo hice? No, o sea, prácticamente está hablando como que si no lo conocían a él. No te conocía, ¿no? ¿Cómo es que entonces él les dice, si tú lo dices a los más pequeños de mis hermanos, es como si lo hubieses hecho a mí?
Y si tú no lo hiciste, entonces vas a ir a la perdición. Que en realidad no está hablando del infierno, pero está bien, como que no vas a entrar al reino de Dios. Ok, en las dos explicaciones que estamos viendo aquí nos está hablando de hacer algo, ¿no? De hacer una obra en caridad, exacto, básicamente de ese comportamiento, de esa caridad hacia el prójimo. Así es. O sea, vas a la ley de Moisés y va a lo que es Sé atento con el prójimo, básicamente. Interesante cómo analizamos después. Y hay muchos que, por supuesto, vamos a ir donde Pablo. ¿Qué es lo que ocurre con Pablo? Imagínense a Pablo preguntarle, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no va a contestar que hagan los 10 mandamientos, que obedezcan la ley de Moisés. No, él no lo va a hacer. Porque él está predicando otro mensaje de salvación. Mientras Jesús predicaba el reino de Dios, Pablo está predicando la crucifixión, está predicando la resurrección de Jesús, la salvación por medio de la resurrección de Jesús, en la cual le da salvación si es que creen en Jesús y lo aceptan prácticamente. Él no va a responder de la misma forma. Y lo mismo estamos hablando con eso, los chips que separan los chips de las ovejas de los goats. Él no lo piensa así. Él se basa en la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesús, y todas sus enseñanzas son basadas en esa. La salvación para Pablo es creer en Jesús y a Él crucificado y su resurrección. Ahí es donde obtenemos la salvación. No se enfoca en la caridad. O sea que él habla acerca de caridad, habla de ayudarse y todas esas cosas, pero el foco de la salvación eterna está en esa cruz. Ok, el mensaje más que todo está en la cruz y en la crucifixión básicamente y en la resurrección de Jesús. O sea, son dos temáticas diferentes que vemos entonces. Dos approaches diferentes. Teologías distintas. Okay. ¿Y cuál es la que más hemos... en nuestro tiempo hemos asimilado más, ¿no? Aparentemente es las enseñanzas de Pablo. Porque si tú ves a la cristianidad de hoy, a los que están siguiendo a Cristo de hoy, ellos no están siguiendo esa caridad que Jesús predicaba. Mira lo que están haciendo. Porque Jesús, de acuerdo a los evangelios, Jesús fue un extranjero en Egipto. Sí. Como niños se tuvieron que ir a Egipto. No sé si consiguieron visa o si entró con permiso. No entiendo cómo fue eso, no entiendo cómo fue en esos días. De repente no. Pero o sea que pienso que el cristiano de hoy, no todos por supuesto, pero aquel cristiano que es nacionalista no está viendo el mensaje de Jesús con una claridad más objetiva que lo está enseñando claramente el Evangelio. O sea, sí, te entiendo en ese sentido. Y como hablamos hace un poquito, ¿no? El tema de la caridad, que fue muy promulgado por Jesús, ¿no? Esa caridad, haz con los otros lo que tú quieres que te hagan. Es un mensaje claro. Ayuda al pobre, ayuda al necesitado, como dijimos lo que dijiste hace poquito, ¿no? Ahí se basa el mensaje básicamente de Jesús. ¿Por qué se desvía tanto entonces ese mensaje de Jesús? Se mueve hacia Pablo, pero también se desvirtúa un montón hoy día. ¿Por qué? Porque también vemos eso, ¿no? Que se vuelve como exclusivo, no sé. No, y eso se vio 50, 60, 70, 80 años después de la resurrección y la crucifixión de Jesús. Se ve como una cierta, no sé, arrogancia de ser cristiano.
ellos se creían como que eran mejores, superiores. Ellos pensaban como que no necesariamente de no hacer las cosas, porque no es bueno hacer ciertas cosas, y ahí es correcto hacer lo que es correcto. Pero ellos se diferenciaban ya como que ellos eran cristianos, ellos eran los hijos de Dios, y eran diferentes al resto. O sea, estaban como actuando en exclusividad más que en caridad. Sí, y era una exclusividad como que... una exclusividad, podemos comparar al nacionalismo que existe entre las personas hoy. Oh, yo soy de este país, oh, ese es de ese país. ¿Me dan cuenta? Es como, yo soy cristiano, yo soy mejor. Y lo escuchamos en nuestro programa de radio. Muchas veces decían de que habían dos tipos de seres humanos, uno que eran criaturas y los otros que eran hijos de Dios. O sea que existe una exclusividad que Jesús nunca predicó. Y eso es lo que muchas veces perdemos en el mensaje de Jesús. Es lo que pasa, que el mensaje de Jesús era para aquellos que eran discriminados, para aquellos que eran apartados, para aquellos que no eran aceptados. Él estaba con ellos. Él vino a salvar a aquel que está perdido. Los cristianos de hoy es como un club exclusivo. No hablo de todos, pero hay ciertos que se sienten como exclusivos. Se sienten como que te pertenecen a algo especial, y ellos se sienten especiales hasta el punto de creerse superiores a otras personas. Hay un problema ahí grave, porque nosotros, los que somos creyentes de Jesús, los que están siguiendo a Jesús, somos servidores, somos sirvientes, somos como embajadores de este mensaje de Jesús. Y no somos superiores, no creemos que ellos están perdidos y nosotros encontrados, porque Jesús claramente lo dice: si pierde uno, lo pierde todo. Nosotros somos aquellos que estamos buscando por aquellos que están perdidos, y no podemos llegar a aquellos que están perdidos creyéndonos que somos lo mejor. Exacto. No creemos dando el que somos aliento, superiores. No, eso está en contra de las enseñanzas de Jesús. Hay diferencia. Y esa diferencia, por eso es que cuando existe un granito como una semilla pequeñita, y empieza a crecer de una forma en que vamos a llegar a la edad media, a la edad oscura de nuestra historia, en la cual el religioso tomó gobierno y tomó poder, y fue los días más oscuros de nuestra historia. Sí. Una semillita, un granito de maldad, un granito de sentirse mejor que otro, un granito puede hacer mucho daño. Interesante, ¿no? Sí, hay una diferencia entre Jesús y Pablo. Y esas diferencias son importantísimas, porque estamos hablando de una teología. Si le preguntan a Pablo, ¿qué debo hacer por ser salvo?, no voy a contestar lo mismo que Jesús contestó. Y si vamos a ir más profundo, Jesús enseñó que para ser salvo hay que amar al prójimo. Prácticamente eso es lo que está hablando, la caridad al prójimo, amar al prójimo, porque ahí se cumple toda la ley. ¿Por qué tuvo que morir para la salvación de la gente? Ya lo está predicando, ya lo está diciendo. Sí. Ama. Y lo contestó claramente. O sea, sin rodeos, ese fue el mensaje directo, ¿no? Directo. Y Jesús claramente lo dice en el Evangelio. La ley se cumple cuando uno ama a Dios y ama a su prójimo. Toda la ley se cumple. Prácticamente está diciendo, amando al prójimo, amando a Dios, amándose a uno mismo, alcanzamos la salvación. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Eso es bien importante, quizás para otro episodio de La Opinión de Orlando. Sí, interesante. ¿Verdad? Sí. Creo que estará bueno dejarlo por aquí. Entonces, se despide Alberto Adames. Yo soy David Das. Y como siempre, mantengan la fe. Y suscríbanse. Sí, suscríbase.